pues para sistemas industriales y automatización. Tomás Juárez, además de ser nuestro gerente regional, lo invité porque él tiene mucha experiencia en la parte de mantenimiento y de diseño de maquinaria. Entonces, aunque ahorita él está de esta parte de proveeduría, pues también tiene bastantes conocimientos de la parte técnica, y también estuvo del otro lado, ¿no? Conociendo las necesidades que hay realmente en campo, y pues eso ayuda mucho a poder resolver cualquier problema que haya en campo. No sé si tengas algún No, nada más que, bueno, pues todo lo que vamos a ver aquí es aplicable a donde ustedes van a trabajar, totalmente. Este seminario normalmente se dan en plantas industriales, y bueno, lo estamos adaptando un poquito para que no sea tan largo, porque aproximadamente un seminario por cada tipo de equipos se lleva entre hora y media y 2 horas. Entonces, si entramos inductivos, entre hora y media, 2 horas, capacitivos, fotoeléctricos, todo lo demás es más o menos eso. Entonces vamos a hacernos un poquito más rápido. Ustedes ahora tienen los conocimientos técnicos más frescos, entonces pues es más entendible muchas de las cosas, ¿no? Por principio de cuentas, pero creo que no se nos para un ratito. Ya, si quieren apagar la luz, y vamos a hacer su revisión, mientras platicas, y dejamos la mitad encendida, ¿no? No está el cañón. Como siempre, así les damos 5 minutitos. Estaba planeado. Voy a tratar de hacerlo esto no tan tedioso, porque a veces sí, a estas horas y el viernes en la tarde, como dice Tomás, y justo cuando ahorita juega Toluca, pues está canijo, ¿no? Como a mí me hubiera gustado que me dieran estos cursos cuando entré a la compañía, voy a tratar de hacerlo así un poco más dinámico y fresco, que no sea tan saturado de teoría, y que nos enfoquemos más un poco a conocer en vivo los productos. Para partir de esto, y no vale que Antonio responda porque pues yo sé que él sí se la va a saber, ¿alguno de ustedes ya ha tenido contacto directo con algún tipo de sensor? ¿Sí? ¿Qué tipo de sensor es eso? Son fotoeléctricos de operación difusa. Ok, ¿en alguna planta donde has trabajado? No, he utilizado también los capacitivos. Ok. Para, son hornos donde pasa un envase de aluminio. De acuerdo. Ahí los detectan. Perfecto. Bueno, les pregunto esto para saber si es necesario irnos desde cero, que es como a mí me hubiera gustado que me explicaran. ¿Qué es un sensor? Pues un sensor, como su nombre lo indica, proviene de sentido. En el mundo de la automatización, lo que se pretende es emular la inteligencia humana, nada más que esto es inteligencia artificial. Lo podemos dividir en 3 grandes pasos, lo que es la automatización, y por eso me gusta empezar desde esto, para saber en qué contexto estamos ubicados nosotros como fabricantes de sensores. Cuando ustedes están jugando tenis, por ejemplo, pues mandan la pelotita, ahí está la raqueta, viene la pelota, le regresan el golpe y pasa la pelota por la red. En ese proceso automático hubieron 3 elementos fundamentales para poder hacer esa acción. Primero, la vista, ¿sí? Yo detecto que viene la pelota, mi ojo le manda la señal al cerebro y le dice, ahí viene la pelota, cerebro. El cerebro, que es la parte inteligente de todo esto, dice, gracias por la señal que me mandas, déjame canalizar toda esta información, calcula la velocidad a la que viene, la altura a la que está, discrimina colores, fondos, formas, y le manda la indicación al brazo y le dice, a la voz de ya, le vas a pegar con un ángulo de incidencia de 45 grados, con una fuerza de tanto y un chaflecito para que cruce, ¿no? Ahí intervinieron 3 partes en el proceso automático, que fue la vista, que fue un sensor, ¿sí? El sentido de la vista, el cerebro y el brazo. En el mundo de la automatización, que es la industria que ustedes están involucrados, sucede exactamente lo mismo. Un robot que hace todo de manera autónoma también se divide en 3 partes. La parte sensora, que es donde nosotros estamos involucrados con nuestros sensores, que son de diferentes tipos, que son los sentidos, que puede ser la vista, el oído, el tacto del robot. Luego viene el PLC, que si han conocido un PLC o si saben qué es un PLC,
Pues el PLC es el cerebro del robot, es el que procesa toda la información y por último manda la señal a los actuadores. El actuador puede ser una presa, puede ser un pistón, puede ser una válvula que abre, que cierra, dependiendo del proceso con el cual estamos hablando. Entonces, hasta ahorita no hay ninguna duda. Nosotros como fabricantes de sensores estamos en la parte 1 de este proceso, que es la parte sensora de la automatización. Ok, hay diferentes tipos de sensores. Lo voy a dividir por familias y ahorita vamos a ver un repaso general si es necesario. Si no lo veo necesario, pues nos vamos de largo sin ver presentación teórica, ¿no? Por familias se dividen en 3 grandes grupos. En el caso de IFM Effector así lo dividimos porque es como generalmente en la industria pasa. Están los sensores de posición, los sensores de fluidos y lo que es redes y control, ¿sí? En la parte de posición, como bien lo mencionabas, ¿cuál es tu nombre? Damián. Damián, como lo mencionaba Damián, hay diferentes tipos de sensores. Un sensor, para empezar, puede ser de 2 tipos, digital o analógico, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que haga un sensor digital? ¿Sí? Manda un 1 o un 0. Es como el que ahorita hizo Tomás con el proyector. Prende o apaga, ¿sí? Este interruptor, manual o mecánico, es como una especie de sensor. El sensor lo que va a hacer, va a tener la función de estar viendo un proceso en general y cuando pase algo para lo cual fue diseñado y lo detecte, va a cambiar su estado de estar circuito abierto, o sea, no hay nada, a cerrar el circuito y entonces manda un pulso que generalmente es de 24 volts si es en directa o de 110 si es en alterna. También existe otro tipo de sensor que en realidad no es sensor, sino transmisor. ¿Saben cuál es este o qué diferencia hay entre switch, sensor o transmisor? El sensor es un on-off, es digital 100%, hay o no hay. Mientras que el transmisor, que es otro tipo de señales muy recurrentes en la industria de la automatización, es el que manda una señal continua o constante, o sea, es una rampa que puede ser de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperes por lo general, ¿no? Es como el equivalente a cuando vas manejando y tú ves el tacómetro o el velocímetro, ¿sí? O como en el reloj, tú ves las manecillas, si ves la manecilla rodando o girando, ese es analógico, ¿sí? Porque estás viendo en cualquier punto un valor, mientras que el otro es el digital, es hay o no hay. Esto se los aclaro porque ahorita vamos a ver diferentes tipos de sensores y aplicaciones. Ahora sí, entramos de lleno a la primera familia de sensores. Lo dividimos en 3 grupos, ¿recuerdan cuáles fueron? Posición, fluidos y redes y control. Ya hay nuevas familias que estamos haciendo que también implican visión, diagnóstico, etcétera, etcétera, pero para no hacer los bolas, vamos a partir con los de posición. Como su nombre lo indica, estos sensores o switches, que son electrónicos y su principal razón de ser es sustituir los mecánicos, los microswitches, por ejemplo, que tienen una palanquita, se acciona, activa un relevador y manda la señal. Estos que son mecánicos con el paso del tiempo se van desgastando. Ahí es donde entramos nosotros con nuestros sensores que son meramente electrónicos y sin contacto con el puro trabajo de la electrónica van a funcionar y van a durar muchísimo más tiempo en la industria. Los de posición, insisto, detectan la posición de un objeto en particular. La primera familia de este gran grupo, que es el 80% de los sensores que van a ver en la industria, son los inductivos. ¿Tendrá algo que ver con la palabra inductancia? Todo. ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar un poquito así, recordando aquellas épocas de Tevin y Norton? Bueno, pienso que es, más que lo confundo con los capacitivos. Uno de ellos es el que detecta solamente metales y otro creo que detecta todo tipo de materiales, incluso líquidos, ¿no? Es correcto. El inductivo es el que detecta puro metal. Sí tiene que ver con la palabra inductancia. ¿Por qué? Porque su principio de operación, como es una resistencia, pero es una resistencia en el plano de los imaginarios, ¿no?
es lo que llamamos la impedancia, pero a través de una bobina. El capacitivo funciona por medio de capacitores, ¿sí? Uno genera campo magnético y el otro genera el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, el sensor inductivo ya prendió el... Lo que les explicaba, definición de un sensor, ¿no? Un sensor es una unidad, reacciona a cualquier influencia física, ya sea calor, luz, ruido, presión, movimiento, etc. O sea, el sensor, no nos olvidemos que son los sentidos del robot, ¿sí? El robot, para poder percibir el mundo o el ambiente que lo rodea, requiere de sentidos, y esos sentidos son sensores. Ok. ¿Cuáles son las diferencias de lo que ahorita también platicábamos entre los mecánicos y los electrónicos? Pues para empezar, aquí si se fijan, con el paso del tiempo, aquí estamos simulando un microswitch, que es una parte mecánica que manda una señal cuando se acciona y baja, cierra el circuito, por aquí pasa la corriente y manda la señal. Con el paso del tiempo, pues aquí hay fricción, hay rozamiento, hay fatiga de materiales, se van a desgastar y van a valer. Entonces, la opción para ello son nuestros sensores inductivos. ¿Cuál es el principio de operación del sensor inductivo? El sensor inductivo no es más que el principio de la ley de Faraday, que es la relación electromagnética que hay entre un imán y el campo eléctrico, ¿no? Tú generas una bobina a través de la cual pasas una corriente eléctrica, te genera un campo magnético, ¿sí? El campo magnético va a hacer que accione o que actúe con todos aquellos elementos de la tabla periódica que tienen magnetismo o que reaccionan ante eso magnético, que generalmente son los metales. Grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica. Si me equivoco me corrigen, porque son los metales alcalinos y los alcalinos terbios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del diagrama anterior a este? Vamos a suponer, Antonio, me gustaría que tú les explicaras en la industria donde tú trabajas un ejemplo donde has utilizado un sensor inductivo para que vean la diferencia entre un electromagnético, un switch mecánico y un inductivo. Y ahorita vamos a pasarles ya uno real. Sí, bueno, al menos en la industria de la metal mecánica, nosotros utilizamos bobinas de metal de diferentes dimensiones, y en estas el paso del material a través de los troqueles para formar la pieza, necesitamos detectar presencia de material en algún formado en especial, y es donde utilizamos este tipo de sensores, donde en el troquel no necesariamente debe haber un contacto, o más bien una de las condiciones es que no tenga contacto en parte mecánica. Entonces es una aplicación, y sobre todo, lo mencionaba él muy bien, es por la durabilidad. Uno mecánico de una versión muy anterior a hoy día, la simple presencia del metal se cumple la función. Dentro de este sensor, pues hay todo una circuitería, ¿no? Principalmente pues está la bobina, está un oscilador y está el circuito electrónico, que es el que se va a encargar de conmutar. ¿Qué es lo que está pasando aquí intrínsecamente? Se genera la bobina, pasa el campo eléctrico, se genera el campo magnético, y hay un oscilador que es el que está manejando los pulsos o los tiempos. Se generan las corrientes eddy, y cuando yo voy acercando un metal, yo genero aquí con el sensor inductivo un campo magnético. Ese campo magnético está, digamos que en estado basal, o sea, está... el estado basal significa que está en reposo, ¿no? Está todo bien. Cuando yo voy acercando ese cuerpo metálico, obviamente le está robando esas corrientes, ese campo magnético está fracturándolo, hasta que llega a un punto que ya es incapaz el sensor de soportar esa fuerza de atracción y se colapsa el sistema. Ese colapso de sistema se traduce en un cambio de estado. Es cuando el oscilador manda la señal al circuito y le dice, ¿sabes qué? Ya no estoy en condición normal, ya me alteré. Entonces ya se prendió, provocaron, se prendió y mandó la señal.
¿Tienen alguna duda hasta ahorita de lo que es? ¿Qué es un sensor inductivo? Detecta metales. Ok. Si yo a este sensor inductivo le paso, por ejemplo, la mano, no pasa absolutamente nada. Lo discrimina, o sea, lo filtra. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo aquí ningún campo magnético ni dirección magnética que haga que esto se active, ¿no? Aplicaciones. Infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, en la industria refresquera, si yo quisiera detectar que todos los envases traen su corcholata respectiva, pues obviamente yo le monto aquí en la parte de arriba del conveyor un sensor inductivo por línea. ¿Para qué? Para que al paso de la corcholata, si está apagado, detecta la corcholata, manda un pulso, pasa la corcholata, se apaga. Pasa otra corcholata, lo activa y así sucesivamente. Es lo que estamos viendo aquí en el ejemplo, cómo pasan y van mandando los pulsos. Realmente quien está haciendo la función inteligente aquí pues es el PLC. Al PLC es el que ustedes le van a tener que programar. Oye, pues son 4 líneas por 6. Son 6 líneas por 4, por ejemplo. Entonces le programan al PLC: oye, tú cuando recibas el primer pulso de cada sensor, cuenta 6 disparos. Si de los 6 disparos que detectaste en este sensor, aquí nada más detectaste 5, ¿qué quiere decir? No hay una corcholata. Que faltó una corcholata. Entonces ya el PLC en su programa ya sabrá qué hacer, que seguramente será: manda a actuar a este pistón para que bote el rechazo del faltante, ¿no? Así de simple. O sea, si así de simple se ve desde aquí afuera, pero programarlo ya es otro boleto, ¿no? Aquí tenemos otra aplicación también de la industria metalmecánica, donde pues estamos monitoreando contenedores, ¿no? Estos son otro tipo de sensores que son inductivos, son más chonchitos. Al generar yo una bobina más grande, pues obviamente tengo una capacidad de campo magnético mayor, y para que lo detecte, o sea, para que haya un cuerpo capaz de romper esa armonía que hay en el estado basal del campo magnético, pues se requiere algo más choncho, ¿no? Entonces por eso es para detectar cuerpos mucho más grandes que hagan que se rompa el sistema. Bueno, pues aquí también en la industria automotriz, ¿no? Ahí. Llega a posición. ¿Tú, Tommy, sabes qué es eso? Bueno, de entrada lo que yo me imagino es que vas a detectar o la posición de la llanta o si existe o no es la llanta. Entonces vas a empujar el pistón y el sensor lo tienes acá atrás. Ok. Sí. En esta parte, acá tienes el sensor. Sí. O bien es lo pones la llanta a la gira y hace girar aquí un engrane y eso lo puedes traducir como pulsos al lado de la llanta. Ok. Por ejemplo, aquí se me ocurre también los sensores inductivos para lo que se han utilizado ahorita, que sea Tomás. Muchas veces se requiere en los transportadores monitorear que la velocidad de la banda sea constante, ¿sí? ¿Cómo haces eso? Pues a través de un sensor inductivo, lo pones aquí y digamos que si son engranes, pues tú le programas, son tantos engranes por giro, ¿no? O por revolución. Entonces hay un controladorcito que va a estar detectando X cantidad de pulsos por minuto. Entonces cuando esa cantidad de pulsos aumente o disminuya en frecuencia, pues va a mandar una señal de alarma de que ya bajó o aumentó su velocidad. Antes de seguir con esto, me gustaría explicarles, que creo que aquí no vienen, los diferentes parámetros que se requieren para ustedes poder configurar o escoger un sensor de lo que sea, ya sea inductivo, capacitivo, fotoeléctrico, fibra óptica, lo que sea, hablando de switches, ¿sí? Hay diferentes parámetros para ustedes escogerlos, y esto sí es fundamental que lo sepan. Primero, ¿qué tipo de alimentación es el sensor? ¿Qué se les ocurre que puede ser, cómo puede ser alimentado un sensor? Alterna o directa, ¿sí? El clásico y eterno pleito entre Edison y Tesla, aún lo recordamos a la fecha.
Pues pueden ser por corriente directa, 24 voltios o a 5 incluso, o en corriente alterna. Ese es un parámetro. Cuando ustedes, por ejemplo, están en campo y piensan en una necesidad que tengan de sensores, pues obviamente piensan en IFM efecto, ¿no? Color naranja. Le hablan a su representante local: Jorge, tengo aquí una necesidad, quiero que me ayudes a escoger un sensor. Ok, ¿qué características necesitas que tenga ese sensor? Primero, bueno, pues es un sensor inductivo, ¿no? O sea, en caso de que fuera inductivo, ok, porque quieres detectar ahí una placa metálica. Ok, ¿qué otras cosas me tienes que dar? Porque me dices, dame un sensor inductivo. Pues pasa con el fútbol, ¿no? Manda un jugador y te manda cualquier cosa. Exactamente. Primero, que si es alimentación directa o alterna. Siguiente consideración, ahorita que lo mencionas, PNP o NPN. ¿Alguien ha escuchado estos términos? Entonces ya no tiene caso que nos metamos a la teoría de diodos, ¿verdad? Ni de transistores. Excelente, porque ya no me acuerdo nada. Excelente, muy bien. El sensor puede ser con salida PNP o NPN. ¿Qué quiere decir esto? Si es PNP, la señal se va a ir, la carga, al negativo, ¿sí? Al PLC, a la señal, la entrada de señales, pues va al negativo. Si es NPN, la señal o la carga donde se conecta, pues se va al positivo. Generalmente ustedes en la industria van a encontrar PNP en un 80%, que es casi todo lo que se maneja en Europa y en América. Pero los japoneses u orientales en general usan mucho el NPN. Entonces hay maquinitas, el Expopack, en ese tipo de industrias, les digo, de expos, pues van a encontrar que trae configuración NPN. Esa es otra consideración, porque si ustedes tienen un PLC que es, por ejemplo, NPN, y el sensor que les mando es PNP, no va a recibir la señal. O sea,